Hola, ya empecé a grabar, ¿eh? Aquí se encuentra el iconito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya de una vez también compartir la pantalla. Y bueno, en el caso de lo que habíamos visto la vez pasada, era justo pues cómo podíamos ver una regresión lineal simple a través de pues distintos pasos, ¿no? Que vienen siendo desde la definición del modelo, luego hacer la estimación de mínimos cuadrados ordinarios para buscar aquella recta que se encuentre más cerca de los puntos. Y de ahí nosotros pues partíamos para empezar a ver algunos de los distintos como elementos que caracterizan a esos coeficientes, ¿no? Estimados, que justo pues se relaciona con las propiedades estadísticas del modelo. Por ejemplo, la esperanza de los estimadores y ver que coincide con el valor real, calcular la varianza de los estimadores, observar que la varianza de estos estimadores es una varianza reducida. Y todo esto, pues dijimos que lo íbamos a llevar al caso de la regresión lineal múltiple, donde íbamos a tener más de una variable explicativa o input. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros tenemos es que definimos un modelo, digamos en términos un poco más generales, que es la regresión lineal múltiple, basándose en que tenemos pues más de una variable explicativa. De hecho, tenemos k variables explicativas, ¿no? Entonces, estas variables explicativas pues están relacionándose linealmente con el output y pues incluimos una parte relacionada con el error. Este error, pues hasta este punto, no hemos supuesto nada en cuanto a la distribución que pueda tener. Lo único que vamos a suponer es que pues tenemos, digamos, en términos algebraicos, pues nuestro vector de nuestras variables, de nuestra variable, perdón, respuesta para cada individuo, para cada uno de los individuos. Tenemos nuestros valores de los inputs para cada individuo, pensando que tenemos k variables explicativas. Tenemos nuestros coeficientes de regresión y tenemos este error, del cual, como comentaba, pues no estamos suponiendo realmente ninguna distribución. Lo único que estamos suponiendo es que, digamos, todo lo que no capto a través de la relación lineal, que es este error, pues se supone que está alrededor del cero, o sea, tiene una esperanza de cero. De tal modo que nosotros pues tendríamos que, en general, pensamos que este número o estos valores que resumen variables que no observamos o también características que no somos capaces de controlar, pues van a entrar ahí dentro del error. Y la otra parte que suponíamos era una estructura en la varianza, que justo la varianza pues se relaciona con este error que nosotros tenemos, cómo se está comportando en términos de la varianza de cada una de las observaciones y la covarianza que observamos entre cada pareja de observaciones. Decíamos que, digamos, desde el punto de vista del modelo tradicional, se supone que la varianza es la misma para todos los individuos, y eso es a lo que se le conoce como homocedasticidad. Y decíamos que en el caso de la covarianza, se supone que esto es un valor de cero, es decir, no están correlacionados los errores. Y el último supuesto, el más importante, quedaba en términos de cómo se está comportando nuestra matriz X, ¿no? Sabemos que la matriz X está formada por T renglones, que son los distintos individuos, y K columnas, que son las distintas variables, ¿no? De aquí entonces, el suponer que no hay multicolumnalidad significa que no puedo escribir ninguna de las columnas o renglones de esta matriz a través de, pues justo una combinación lineal de los demás. Y eso de ahí, pues tiene que ver con el rango de una matriz que se ve en álgebra lineal, que justo el rango de una matriz es el número máximo de columnas o renglones que son linealmente independientes. Ahora aquí, entonces, lo que nosotros vamos a suponer en general es que el número de observaciones es mayor o igual que el número de variables, y en ese caso, pues el rango de la matriz que nosotros tenemos bajo el supuesto de no multicolumnalidad corresponde con el número de columnas, ¿no? Eso es como que en otras palabras decir que las columnas son linealmente independientes. Ahora aquí, en el caso de nuestro modelito, digamos que lo habíamos planteado en términos de k variables diferentes.
pero lo usual es que esta sea un término constante, es decir, en términos de la recta de regresión, es como la ordenada al origen. Ahora este valor, entonces, para hacer ese valor constante, debería tomar un valor de 1 para todas las observaciones. Si esto vale 1 en todas las observaciones, que sería equivalente a tener que la primera columna es de puros unos, entonces estamos hablando de un modelo de regresión que incluye un término constante, ¿no? Entonces, esa sería como la idea, ¿no? De cómo nosotros podemos definir algo de ese estilo. Y de ahí, pues es cuando nosotros ya podemos empezar a pensar en términos de cómo se interpretan los coeficientes, ¿no? Es decir, cómo nosotros podríamos entender uno de estos valores asociados a una variable particular. Entonces, bueno, supongamos que estamos con la variable jésima, ¿no? Y entonces nosotros vamos a poder hacer o tratamos de hacer una interpretación en términos de cómo el cambio que observemos en esa variable j va a estar afectando a la respuesta. Y bueno, realmente ya, digamos, en términos prácticos, la interpretación se hace o se haría en términos de los valores que estamos nosotros estimando a través de los datos, o sea, de los coeficientes estimados, que son justo los que tenemos que calcular. Y ya de ahí podemos empezar a pensar en esta relación lineal entre nuestros distintos inputs y el output para darle una interpretación en términos de qué significa cada uno de los parámetros estimados. Pero bueno, entonces, o sea, digamos que el paso que tenemos que hacer es tratar de estimar, ¿no? Cada uno de estos parámetros asociados, repitiendo más o menos esta idea que habíamos hecho en el caso de la regresión. En el caso de la regresión lineal simple, digamos que lo que teníamos era una relación entre un input y y, ¿no? Entonces ahí buscábamos de nuestro diagrama de dispersión entre x y y cuál es la recta que se encuentra más cerca de todos los puntos, que en otras palabras nos dice que encontramos aquella recta en la cual la distancia de cada uno de los puntos a la recta sea la más corta, ¿no? La más pequeña posible. Y justo esa distancia la podemos medir en términos del error que estamos cometiendo, que es la diferencia entre la y y la y estimada. Y bueno, de hecho incluso esto lo podemos pensar desde un punto de vista más geométrico, ¿no? O sea, al final lo que nosotros tenemos es nuestra nube de puntos y buscamos obtener, digamos, la mejor proyección posible de estos puntos en una recta, ¿no? O sea, ¿cuál es la recta que nos permite generar una proyección que se encuentra lo más cerca de todos los puntos, ¿no? Esa es más o menos la idea geométrica. Y de ahí nosotros, pues justo lo que hacíamos era calcular la diferencia entre estos valores y justo como una distancia euclidiana, pues tomar la suma de las diferentes distancias al cuadrado, ¿no? Digo, diferencias al cuadrado. Entonces, eso de ahí lo vamos a repetir aquí en el caso de nuestra regresión lineal múltiple. Digamos que la única diferencia es que ahora, pues todo lo que estamos definiendo queda en función de matrices y vectores, pero todo lo demás es igual. Y entonces hay que estimar por mínimos cuadrados ordinarios el vector de los coeficientes. Recordemos que esto es un vector, porque está formado por cada uno de los coeficientes de cada una de las variables explicativas. Entonces, este en realidad tiene una dimensión o número de renglones que corresponde al número de variables explicativas, o sea, k. Y entonces aquí nosotros la suma residual la definimos igual que en una regresión lineal simple, como la suma de los residuos al cuadrado, donde los residuos es justo la diferencia entre el valor real y el valor que estoy estimando. La única diferencia con respecto a lo que tenía en una regresión lineal simple es que el valor que estamos calculando para la y estimada depende de todos los coeficientes al mismo tiempo y no nada más de uno, ¿no? Entonces aquí pues tenemos que hay esta combinación lineal de los distintos coeficientes y ahí justo queremos obtener quiénes son estas betas gorros, ¿no? Estas betas gorros que me van a permitir minimizar la suma residual. Por eso se llama mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Justo porque estamos minimizando esta función que viene siendo la suma residual. Ahora aquí, ¿qué pasa? En términos, digamos, matriciales, este y gorro, que viene siendo el valor estimado,
lo podemos ver a través simplemente de la multiplicación de x por beta gorro. O sea, es decir, es como tener el modelito original en términos matriciales y vectoriales, pero aquí digamos ya no tenemos el error, sino que pues es este beta gorro que justo nos está dando otra vez como algo parecido a lo geométrico que teníamos en el caso de regresión lineal simple, nos está dando el plano o el hiperplano que se encuentra más cerca de la nube de puntos que se encuentra, pues dependiendo del espacio donde se encuentre uno, pero bueno, se encuentran en un espacio. Y entonces ahí nosotros, pues justo queremos obtener ese plano, ¿no? Que se encuentra cerca de todos los puntos, o lo más cerca que se pueda de todos los puntos al mismo tiempo. Entonces, aquí nosotros, pues vamos a tener que la estimación depende justo de nuestros datos, digamos, a través de los inputs, y de nuestra beta gorro, que justo es la que queremos estimar. Y también, al igual que podemos definir aquí nuestro residuo para cada individuo, podemos generar nuestro vector de residuos, que si nos fijamos en notación, pues tiene u gorro con mayúsculas porque también es un vector, porque justo se refiere a la estimación del error. El error u, pues ese no lo conocemos, ¿no? O sea, ese es el teórico que suponemos que tiene asociada pues una esperanza y una varianza. Esto es como una manera de aproximarse a ese valor que nunca tenemos o que es desconocido, ¿no? Porque es algo aleatorio. Entonces aquí tenemos la diferencia entre el valor real y el valor estimado, que el valor estimado pues ya dijimos que justo corresponde a x beta gorro, ¿no? Entonces este es un vector que tiene la misma dimensión que tiene el error, que justo es de t por 1, porque tenemos t observaciones y bueno, obviamente una sola columna, entonces pues tiene la misma dimensión. Entonces, realmente lo que queremos es una minimización, ¿no? Y entonces es una minimización en términos de las betas, para encontrar justo este plano o este hiperplano que se encuentra lo más cerca de todos los puntos. Entonces aquí ya lo podemos escribir en términos como aquí, ¿no? De cada error individual, o pensándolo en términos de que el error justo es y menos x beta gorro, pues nosotros podemos plantear esto a través justo de digamos, una expresión ya vectorial, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros tenemos, si lo pensamos desde el punto de vista de vectores, es que esto que estamos obteniendo es como si fuera un producto interior entre el vector de los errores estimados, o sea, el residuo, y en ese caso, pues este producto interior que estamos calculando, pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Que justo genera la suma de los errores, perdón, de los residuos al cuadrado. O escribiéndolo en términos de las diferencias entre y x beta gorro, pues justo lo que tenemos es y menos x beta gorro transpuesto por y menos x beta gorro, ¿no? Entonces es una forma de escribir esto mismo que teníamos, pero digamos ya para que involucre a la beta, que es lo que queremos, ¿no? O sea, al final nosotros queremos encontrar justo esas betas que nos van a minimizar esto. Y entonces pues tenemos que introducir a las betas para que sepamos cuál es la función que tenemos que minimizar. Ahora aquí es importante tomar en cuenta que lo que estamos haciendo es minimizar una función de varias variables. O sea, estamos hablando de que pues aquí estamos generando algo que va a ser un número real, que viene siendo esto, ¿no? O sea, un producto interior siempre nos genera un número real y que pues se genera a partir justo de los vectores de los valores reales de y sus valores estimados, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo pues es justo generar una función que depende de todas las betas, la cual queremos minimizar con respecto a esa beta. Entonces, bueno, justo aquí lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar estas betas, gorros, ¿no? O estas betas que nos van a permitir la minimización de la suma residual, que es equivalente a lo que veíamos en el caso de la regresión lineal simple. Es encontrar aquel plano que se encuentre, o hiperplano, que se encuentre lo más cerca posible de todos los puntos. Entonces aquí es donde entra algo importante que es, pues digamos, usado dentro de álgebra, perdón, dentro de la parte de regresión lineal múltiple y en general
modelos lineales generalizados, y es pues que hay que hacer bastante álgebra matricial, porque al final todas las cosas que nosotros vamos a dar o las que vamos a plantear, las podemos ver a través de pues operaciones con matrices, con vectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo ahí pues nosotros tenemos que pues empezar a manejar el álgebra para pues llegar a expresiones que sea más fácil de utilizar. Entonces, bueno, aquí en particular pues nuestra suma residual nos quedó en función de y menos x barra x beta gorro, perdón, estimado, transpuesto por y menos x beta gorro. Aquí podemos empezar a aplicar muchas de las propiedades que tenemos en matrices, ¿no? Recordemos que la transpuesta de una matriz, pues justo lo que hace es intercambiar los renglones por columnas, ¿no? Entonces, bueno, es una operación matricial que nosotros podemos aplicar y que tiene ciertas propiedades. Entre ellas, pues tiene que ver, aquí en este resultado que estamos obteniendo, pues la linealidad, ¿no? De la transpuesta. O sea, es lo mismo A más B transpuesta que A transpuesta más B transpuesta. Y por lo tanto aquí podemos transponer esta primera parte y luego transponer esta segunda parte. Sin embargo, otra propiedad de transposición es que si tú tienes A por B y lo transpones, tienes que voltear A y B, de tal modo que nos queda B transpuesto por A transpuesto, donde aquí A es X y B es beta gorro. Entonces ya tenemos esta primera parte, ¿no? Y luego sabemos algunas otras propiedades de matrices, que es que pues distribuye el producto. Entonces aquí lo que vamos a tener es que es Y transpuesta por Y, menos Y transpuesta por X beta gorro, menos beta gorro transpuesta X transpuesta Y, menos por menos, más beta gorro transpuesta X prima X beta gorro, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, pues es la misma expresión que teníamos arriba, pero un poquito más desarrollada. Y luego aquí, pues siempre cuando estamos hablando de cosas de estos análisis, que ya son en matrices, pues tenemos que tener como muy presentes las dimensiones de las cosas para saber primero si estamos aplicando bien las operaciones y si no estamos multiplicando cosas que no se podrían multiplicar, o si, por ejemplo, como en este caso, ya al momento que estamos haciendo algo, quizá ya lo que estamos obteniendo ya no es un vector o una matriz, sino que es un escalar, o sea, un número. Por ejemplo, aquí, al momento que hacemos este producto de y' beta gorro, empezamos a ver las dimensiones, ¿no? Entonces, y transpuesta es de 1 por t. Entonces, esta es un vector renglón formado por el output. Y aquí tenemos algo que es nuestros elementos correspondientes a las variables explicativas y que es de t por k. Entonces, aquí ya tenemos t por k y en esta otra parte es la dimensión que corresponde al número de parámetros, que es de k por 1. Entonces, realmente lo que estamos observando es que nos queda algo de 1 por t multiplicado por algo de t por k multiplicado por algo de k por 1, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que tenemos es un escalar. Por lo tanto, es lo mismo tener este escalar o transponerlo, ¿no? O sea, transponer una constante, pues no pasa nada. Y resulta que al transponer esto, nosotros lo que tenemos es justo este valor beta gorro transpuesto, x transpuesto, y transpuesto, que genera exactamente esto mismo. O sea, hay una relación entre esta parte que tenemos aquí, que es y transpuesto x beta, y esta otra parte que tenemos aquí. Porque esta otra parte que tenemos aquí es totalmente equivalente a lo de acá, acordándose de las propiedades de transposición. Aquí B transpuesta por X transpuesta por Y transpuesta. Ya dijimos que A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta. Y entonces aquí lo que tenemos es que nos quedaría, digamos, ya en términos de las transposiciones, nos quedaría aquí Y transpuesta. Luego esto de acá que también se voltea, nos queda X transpuesta transpuesta, que es X. Y nos queda B transpuesta transpuesta, que es beta. En otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo es transponer ¿no? Es igual. Y obtener el otro. ¿Por qué podemos hacer eso? Pues porque son escalares. Entonces da igual tener el valor original o su transposición. Y aparte, pues estamos observando que son lo mismo.
Por lo tanto, este término y este término son exactamente igual y los podemos sumar, ¿no? Entonces aquí, por eso tenemos este, menos 2 beta transpuesto x transpuesto y. O lo pude haber puesto en términos de y transpuesta x beta, ¿no? Es lo mismo. Y entonces tenemos esto que justo nosotros queremos obtener en qué punto, o sea, en qué valor de nuestra beta se minimiza, ¿no? Para obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, aquí es importante recordar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de cálculo, ¿no? Tenemos aquí esta S, que viene siendo nuestra suma residual, que es una función que al final nos está generando un valor real. Entonces, es una función que en términos de nuestras betas gorros, como las X, las Y son conocidas, es una función que va de RK a los reales, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es que si nosotros queremos calcular la derivada, digamos, de esta función de varias variables con respecto a la beta, es calcular lo que se conoce como el gradiente, ¿no? O sea, es calcular el valor de esta derivada con respecto a cada una de las distintas entradas, ¿no? De nuestro vector, o sea, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, hasta beta k, que es lo que estoy poniendo aquí. O sea, el resultado de esto, derivado sobre cada beta, genera el gradiente, y para obtener el valor óptimo, donde se minimiza esta cosa, lo que nosotros tenemos que observar, quién es esa derivada, que en este caso es nuestro gradiente, e igualarla a 0, que en este caso el 0 pues es un vector de k por 1, porque justo la dimensión del gradiente corresponde al número de elementos en beta gorro, ¿no? Que es k. Ahora aquí es donde viene una cosa importante dentro de la regresión lineal múltiple y en realidad dentro de modelos lineales generalizados, ¿no? Y es que tenemos que hacer muchas derivadas que pues corresponden a derivadas que involucran matrices. Entonces ahí pues hay muchas propiedades que se ven en cálculo vectorial. Muchas veces pues no se ven explícitas porque pues ahora sí que dependiendo del área puede ser que haya cosas particulares que necesitamos calcular de manera más constante. Y entonces hay propiedades que se pueden establecer en términos de gradientes de distintos tipos de funciones. Aquí yo lo que voy a hacer es como, digamos, darles cuáles son estos resultados, como para que sepan de dónde más o menos van saliendo todas las cosas que vamos a ir obteniendo, ¿no? Aunque no demuestre cada resultado matricial, porque pues ahora que estamos viendo esto, pues va a haber muchos de esos resultados. Y bueno, la idea no es que sea un curso de cálculo vectorial, ¿no? Entonces, muchos de estos resultados no los conocen, sobre todo porque empezamos a mezclar cosas de este cálculo vectorial con cosas probabilísticas, pero yo les voy a ir dando todos estos resultados, ¿no? Entonces, aquí justo, bueno, digamos, no perder de vista, ¿no? Lo que queremos es calcular el gradiente con respecto a beta gorro. Y aquí nosotros estamos observando que, pues justo lo que queremos derivar es esto. Ahora, desde el punto de vista de la derivada, es, en cuanto a propiedades, muy parecido a lo que ocurre en el caso de una regresión lineal, perdón, de una función, ¿no? De una sola variable, en el cual pues ciertas propiedades pues se conservan. Por ejemplo, desde el punto de vista de beta gorro, esta primer parte es constante porque no depende de beta. Entonces, al final la derivada de esta parte no se va a tomar en cuenta, es 0. Entonces, esta primera parte no nos importa. Nos importa la derivada de esto con respecto a beta, gorro, y la derivada de esta otra cosa. Si nos damos cuenta, esto que nosotros estamos observando aquí es como la derivada de una función lineal con respecto a beta, ¿no? Porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar beta gorro transpuesta, que es un vector de 1 por k, por esta otra cosa que también es un vector, en este caso de k por 1, ya que hago este producto de esta cosa que es de k por t y esta otra que es de t por 1. Entonces realmente lo que estamos diciendo, o la propiedad que queremos obtener, es cuál es la derivada asociada, en el caso de una función lineal, con respecto a la variable, ¿no? Que en este caso sería la beta gorro. Y entonces, bueno, es relativamente fácil ver quién es esa derivada.
No recuerdo si estas se las voy a poner en la tarea o no, pero bueno, es bastante fácil ver quién es esta derivada. Simplemente tenemos que escribir esto en términos de que pues, son combinaciones lineales, donde las constantes están dadas por esta cosa de nuestras betas gorros, y entonces derivar con respecto a beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar es que nos vamos a dar cuenta que la derivada que obtenemos va a ser justo solamente la parte que no depende de beta gorro, es decir, menos 2 x x transpuesta, perdón, y. Esto de aquí, otra vez nos vamos a las dimensiones, ¿no? Estamos hablando de un gradiente que tiene dimensión k. Entonces aquí este es de k por t, este es de t por 1, entonces tenemos algo de k por 1 como debe ser. Entonces, esto es la derivada que podemos aplicar para una función lineal. Digo, aquí lo estoy aplicando en particular para la función lineal en términos de que la parte que tenemos acá es x transpuesto y, pero bueno, en general puede aplicar en cálculo vectorial. Y luego la otra cosa que nosotros tenemos es esta segunda parte que está relacionada con esto que estamos observando, que es una forma cuadrática, ¿no? Formas cuadráticas como las que conocemos desde geometría, ¿no? Que vienen siendo nuestras elipses y círculos y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros tenemos es que esta forma cuadrática pues también es una función que va de RK a R y podemos obtener su derivada con respecto a beta 1, beta 2, etcétera, es decir, el gradiente. Pero bueno, es muy parecido a cuando estamos hablando de nuestras derivadas en términos de una sola variable que derivamos x cuadrado, ¿no? Pues ahora sí que el resultado es 2x, ya lo sabemos. Aquí va a ser parecido. Se puede demostrar cuál es la derivada de una forma cuadrática en general. Vamos a pensar que en esta forma cuadrática que estoy dando como una fórmula general, vamos a derivar con respecto a teta, que tenemos una matriz A, que viene siendo justo nuestra matriz que corresponde, en nuestro ejemplo, a lo que tenemos aquí en medio, que es x'. Y vamos a pensar que entonces queremos derivar esto con respecto a teta. Es decir, queremos el gradiente de nuestra forma cuadrática con respecto a teta. Entonces, bueno, ya sabemos que esto pues va a ser una forma cuadrática, es un número real. Suponemos que teta tiene una dimensión k. Y bueno, A tiene que ser algo que tenga una dimensión apropiada para la forma cuadrática, que aquí sería de k por k. Y entonces se puede demostrar que la derivada en este caso viene siendo 2a teta, ¿no? Les digo, muy parecido a lo que tenemos en el caso de la derivada de x cuadrado, ¿no? Donde nos va a dar pues como que esta parte de 2x. Y aquí, bueno, aparte tenemos como que la parte que sería una especie de como de constante, ¿no? Entonces, esto de aquí lo tenemos que llevar a lo que queríamos acá derivar. Derivar esta parte que es lineal y esta parte que es cuadrática con respecto a beta. Y justo por las propiedades que dijimos, en la primera parte pues nos dijo que sobrevive solo la parte que corresponde como a lo constante dentro de la combinación lineal con respecto a beta, que es esto. Y de esta otra parte nos sobrevive 2x', beta gorro, ¿no? Es exactamente igual a la fórmula que teníamos antes, nada más que aquí A es x transpuesta a x y beta pues viene siendo la teta que teníamos en la fórmula. Y entonces esto lo igualamos a 0. Esto es nuestro gradiente que igualamos a 0. Y aquí nos va a generar algo que nosotros podemos resolver. De hecho aquí, bueno, igualando a 0, pues podemos tomar los dos y como son constantes, pues realmente no se toman en cuenta. Y aquí nos queda menos x transpuesta y igual a x transpuesta x beta gorro. Podemos pasar esto del otro lado y nos va a quedar estas cosas que se llaman las ecuaciones normales, como lo teníamos en el caso de la regresión. Es un sistema de ecuaciones realmente. O sea, al final aquí lo que tenemos que resolver es un sistema de ecuaciones, el cual tiene, digamos, incógnitas dados por los distintos coeficientes estimados, que son k, beta 1 gorro, beta 2 gorro, etcétera, hasta beta k. Entonces, es un sistema de ecuaciones con k incógnitas y k ecuaciones. O sea, eso lo podemos derivar fácilmente de las dimensiones, ¿no? O sea, aquí tenemos algo que es de k por t, este es de t por 1, entonces este es un vector de k por 1,
Y aquí tenemos un vector, perdón, una matriz que nos quedará de K por T, y esta de T por K es una matriz cuadrada de K por K, ¿no? Entonces, es un sistema de ecuaciones en el cual podríamos resolver el sistema a través de los métodos que ya conocemos para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Ahora, una cosa importante aquí que queda, digamos, como que pendiente, es si realmente cuando nosotros estamos resolviendo esto, y por lo tanto, pues igualando a cero y llegando al sistema, si realmente lo que estamos obteniendo es un valor mínimo. Es decir, si estamos alcanzando el mínimo, o sea, si en la solución de esto, pues realmente estamos minimizando la suma residual. Y para ello, pues lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que vemos también en cálculo vectorial, pues es obtener como la equivalente a la segunda derivada que teníamos en el caso de nuestro cálculo de una sola variable, y que en este caso nos habla en función de las derivadas de los elementos cruzados, ¿no? Las derivadas de segundo orden en forma de una matriz. Y entonces para ello, pues vamos a necesitar un último resultado matricial en función de derivadas, y que nos va a decir que si nosotros tenemos una función lineal como la que estamos observando aquí, a teta, donde A es una matriz, la matriz está K por K que ya habíamos mencionado acá. Entonces aquí vamos a tener algo que en realidad pues nos está generando, este es de K por K, este es de K por 1, en realidad nos está generando un vector de K por 1. Y entonces lo que nosotros queremos es obtener las segundas derivadas, ¿no? Que viene siendo esta matriz que tiene en la diagonal las segundas derivadas y fuera de la diagonal las cruzadas, ¿no? Las derivadas de esta función con respecto a teta i y luego con respecto a teta j. Y bueno, justo esto, digamos esta derivada que nos interesa de segunda orden, que viene siendo nuestros elementos de estas derivadas cruzadas y de segundo orden, se puede demostrar que corresponde a la A simplemente, ¿no? Es decir, aquí en este caso particular, lo que decimos es, bueno, ya tenemos aquí nuestra primera derivada, ¿no? Que viene siendo esto que estamos observando. De aquí yo quiero saber si realmente el resultado que estoy obteniendo me permite llegar a un mínimo, es decir, que estoy llegando al valor óptimo. Y entonces para ello lo que nosotros tenemos que hacer es derivar por segunda vez esto, para obtener la matriz de las segundas derivadas. Entonces otra vez como arriba, esta primera parte no depende de beta, entonces en realidad esto es como 0, digamos en términos de esta derivada. Y esto de acá es exactamente lo que vimos aquí como el resultado. Tenemos la derivada de una matriz, que en este caso es nuestra matriz x', o bueno, 2x', que es una matriz de K por K. La queremos derivar una segunda vez con respecto a beta, ¿no? Entonces, justo ahí derivamos esta primera derivada, la volvemos a derivar, y justo estamos obteniendo lo que aquí estamos diciendo, ¿no? O sea, si queremos obtener la segunda derivada asociada a esta a teta que habíamos ido definiendo, pues entonces nosotros lo que vamos a observar es que justo nos va a dar la matriz, ¿no? O sea, A. Entonces aquí lo que nosotros tendríamos es que justo este resultado lo vamos a aplicar aquí para obtener que la derivada de esta cosa en realidad va a ser x', o sea, una vez que derivamos por segunda vez, nosotros obtenemos que solo sobrevive x transpuesta x, y lo que tenemos que ver para que efectivamente estemos seguros de que llegamos al mínimo es que esta matriz va a ser definida positiva, o sea que x transpuesta por x es una matriz definida positiva y que por lo tanto pues estamos llegando al mínimo. Ahora, digamos que esto va a ser cierto siempre y cuando no tengamos multicollinealidad. Y justo esa es como algo de los aspectos importantes, ¿no? Relacionados con la multicollinealidad. Y que realmente pues, se relaciona con que sin multicollinealidad, pues se supondría que las distintas columnas son linealmente independientes. Y bueno, viene directamente de un resultado de álgebra lineal, que nos dice que si tenemos una matriz de m renglones por n columnas, en el cual todas las columnas son linealmente independientes, o sea, las n columnas,
entonces A transpuesta por A es definida positiva. Digamos que aquí lo estamos aplicando en particular para nuestras X's que nosotros estamos usando, porque nuestra X, que viene siendo nuestra matriz, esta X, la de diseño o la matriz de las variables explicativas, supusimos que las K columnas eran linealmente independientes. Entonces, digamos, por el hecho de ese supuesto, que es la ausencia de esa colinealidad, nosotros vamos a tener que entonces X transpuesta por X va a ser definida positiva. Y si X transpuesta por X es definida positiva, entonces lo que yo estoy diciendo es que la segunda derivada es definida positiva. Y por lo tanto lo que estamos observando es que llegamos efectivamente a través de estas ecuaciones normales y su resolución a, digamos, el mínimo, ¿no? O sea, si estamos resolviendo esto que queríamos, ¿no? Que era encontrar cuáles son los coeficientes estimados que me permiten obtener los valores más cercanos a los reales bajo la regresión, ¿no? Que es justo lo que nosotros hacíamos también en el caso de regresión lineal simple. Entonces, digamos que de aquí nosotros, pues estamos tratando de resolver un sistema de ecuaciones, de K ecuaciones con K incógnitas. Ahora, en el caso, bueno, eso se veía incluso en álgebra, ¿no? Cuando nosotros podemos resolver este sistema, ¿no? Entonces, un sistema de ecuaciones cualquiera. Aquí, en este sistema de K ecuaciones con K incógnitas, pues digamos que si esta cosa que tenemos aquí, esa matriz en el sistema de ecuaciones, resulta que es una matriz que es invertible, pues entonces podemos obtener una solución única que corresponde justo a x' a la menos 1 por x'. Y. ¿Por qué? Porque pues simplemente es en el sistema de ecuaciones que yo aquí tengo, el resultante de esto de mínimos cuadrados ordinarios, multiplico por x transpuesta x a la menos 1 de este lado también, y observo entonces que Beta-Gorro toma esta expresión matemática, ¿no? X', x a la menos 1 por x', y. Y entonces ahí tenemos una solución única. Para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es que x transpuesta x sea invertible, o sea, y eso nos habla de que x transpuesta x es singular, ¿no? Entonces, perdón, es no singular. Habría problemas cuando la matriz sería singular, porque si es singular, lo que va a pasar, que se ve también en álgebra, es que en lugar de que exista una solución única, puede existir una infinidad de soluciones, ¿no? Lo cual, pues obviamente desde el punto de vista de la regresión, pues no nos interesa tener, ¿no? Porque pues sería como que para resolver este sistema de ecuaciones podemos tomar diferentes coeficientes estimados y entonces con los diferentes coeficientes estimados tienes el resultado deseado, pero ahora sí que desde el punto de vista práctico, ¿cuál tomaríamos, no? O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es el coeficiente que tendríamos que usar de todos los posibles? Lo cual, pues, no es algo que nos guste y que entonces, pues, desde un punto de vista práctico, te diría que sería como algo parecido a una regresión lineal simple en lugar de la cual, en la cual, perdón, en lugar de tener un solo coeficiente, por ejemplo, de la pendiente, podríamos tener varias posibilidades y todas serían igualmente válidas, ¿no? Pero entonces, ¿yo cómo veo cómo se está dando realmente la relación, ¿no? Entre el input y el output? Es por eso que, digamos que es algo que es grave, ¿no? Porque pues al final sí podemos tener alguna solución única desde el punto de vista del software, porque a lo mejor numéricamente, pues sí tiene que hacer esta solución o lo resuelve de alguna forma, ¿no? Y entonces te da una solución, una salida. Pero ahora sí que sería una de las tantas posibles soluciones que pudiéramos tener. Y justo cuando hay este problema de que la matriz X transpuesta X es singular y puede ocurrir esto de la infinidad de soluciones, es cuando hay multicolinealidad, o sea, cuando las columnas son linealmente independientes, perdón, y linealmente dependientes. Cuando son linealmente independientes, este problema no aparece y pues se tiene que inmediatamente nosotros podemos invertir X transpuesta X y obtener una solución única. Y bueno, para, digamos, un poco
como que se pueda respaldar esto que yo estoy diciendo, nuevamente podemos usar resultados de álgebra lineal, que nos va a decir justo que en caso de que pues tengamos una matriz X en la cual las columnas no son linealmente independientes, o sea, en el caso de regresión que no hay multicollinealidad, pues entonces la matriz X transpuesta X es invertible, ¿no? Y el resultado ya teórico de álgebra lineal, aplicado para cualquier matriz, aquí en particular para nuestra X que nos interesa, es que si tenemos una matriz X de dimensión T por K, donde el rango de la matriz pues es P, recordemos que el rango de la matriz es el número máximo de columnas o renglones que son linealmente independientes, y aquí en este caso pues este valor correspondería al mínimo entre T y K, es decir, lo que estamos observando es que el rango de la matriz corresponde al valor más pequeño entre el total de renglones o el total de columnas, y lo que se demuestra desde el punto de vista de álgebra lineal es que el rango de X transpuesta X coincide con el de X transpuesta y coincide con el de X. Ahora, ¿esto cómo lo aplicamos en lo nuestro? Nosotros tenemos nuestra matriz X transpuesta X, ¿no? Esta matriz, lo que te está diciendo este resultado, es que, bueno, tenemos que aquí, desde el punto de vista de nuestra matriz, el rango de X efectivamente es el mínimo entre T y K, ¿no? Porque pues viene siendo justo esto que habíamos supuesto, ¿no? Que el número de variables explicativas es menor o igual que el número de observaciones. Por lo tanto, el rango de la matriz pues, va a ser el número de columnas, que es K, que es este que tenemos acá. Y según este resultado que estamos observando, el rango de X coincide con el rango de X transpuesta X. Por lo tanto, el rango de X transpuesta X es K. Esta matriz que estamos observando aquí, si vamos con las dimensiones, X transpuesta es de K por T, X es de T por K, entonces nos queda una matriz de K por K. Es decir, esta es una matriz cuadrada de K por K. Y también se sabe en álgebra lineal que si tienes una matriz cuadrada en la cual estamos observando que coincide su rango con el número de renglones o columnas, entonces eso ya nos indica que la matriz es invertible, es decir, es no singular, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es, si tú no tienes la presencia de multicollinealidad, te facilita muchísimo la vida, porque al momento que estamos obteniendo la solución del sistema de ecuaciones, las ecuaciones normales, la solución va a ser única, ¿no? O sea, no podemos tener una infinidad de soluciones. En caso contrario, pues sí podríamos tener más de una solución. Y bueno, incluso esto de la multicollinealidad, pues lo usamos en muchos lugares, ¿no? También aquí en este punto donde nosotros estábamos diciendo que la solución de la suma residual y su minimización dependía de que esta matriz fuera definida positiva, pues aquí al final digamos que también de alguna manera esto estaba ligado a cómo se comportaban las columnas de X, ¿no? Si las columnas eran linealmente independientes, pues eso sí era cierto, ¿no? Y entonces ahí sí estábamos llegando al mínimo. En otros casos, pues no estamos tan seguros que pase, ¿no? Entonces, por eso es que la multicollinealidad, cuando yo hablé hace rato de los supuestos, yo dije que era como uno de los supuestos más importantes porque tiene que ver con la unicidad de la solución, que efectivamente me esté aproximando al óptimo, y también va a tener que ver con la varianza que yo voy a observar en los estimadores de los parámetros, que eso lo vamos a ver después. Entonces, pues realmente, digamos como que la multicollinealidad se tiene que tomar muchísimo en consideración. Y bueno, ¿cuándo es cuando no tenemos esto de la multicollinealidad en términos como más prácticos, ¿no? Es como un poquito más complicado, pues, identificar esto de que una columna sea una combinación lineal de las demás. Hay pruebas para hacer eso, lo vamos a ver después. Pero bueno, básicamente cuando nosotros podríamos empezar a tener problemas, no necesariamente siempre, pero en general, es cuando nosotros tengamos que las variables explicativas o inputs como que se parecen mucho a algunas de ellas, ¿no? O como que están midiendo cosas similares. Si nosotros tenemos variables que son muy parecidas, entonces es posible que haya presencia de esta multicollinealidad. No sé, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio
en donde a su vez tenemos el peso y el índice de masa corporal, pues probablemente uno y otro están muy relacionados entre ellos, ¿no? Si yo calculo la correlación entre el peso y el índice de masa corporal para un conjunto de individuos, pues voy a encontrar cosas más o menos asociadas, ¿no? O más bien muy asociadas. Y entonces ahí ya es donde podemos empezar a tener problemas de esta presencia de multicolinialidad. Entonces realmente lo que nosotros debimos de hacer desde el principio es como que seleccionar a las variables explicativas de forma inteligente para tratar de evitar este problema, ¿no? Desde el principio. Y no, pues ya después que hacemos el ajuste, aunque sí hay algunas medidas, ya una vez hecho el ajuste, que se pueden utilizar para ver si hay multicolinialidad, pero, o sea, también desde el principio, nosotros procurar como que elegir estas variables que sean un poco más adecuadas, ¿no? Para evitar esta problemática. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué vimos aquí, no? O sea, vimos que lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el caso de regresión lineal simple, ¿no? Minimizar la suma residual, que es esta suma de la diferencia de los valores reales y los estimados al cuadrado. De ahí nosotros pues, tenemos que hacerlo a través de involucrar a la beta gorro, para lo cual pues nosotros vamos a plantear algo que corresponda a justo esta suma residual teniendo beta gorro. El resultado pues, va a ser una función que una vez simplificada nos va a generar un elemento que corresponde a una función de RK a R, en la cual nosotros podemos obtener el gradiente, igualarlo a cero. Ese gradiente igualado a cero, pues nos va a generar las ecuaciones normales. Cuando tenemos las ecuaciones normales, vamos a llegar a que efectivamente son estas las que pueden resolver digamos, este problema para llegar al mínimo de la suma residual. Y de ahí nosotros llegamos a que la solución puede ser única en el caso de que nuestras matrices asociadas a los datos, a las X, a los inputs, tengan la característica de que sean linealmente independientes las columnas. Y basado en eso, pues nosotros podemos obtener una única solución de estas ecuaciones normales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿O alguna duda? ¿Todo va bien? Por el momento no, profe. Vale. Un poco de álgebra, de cálculo 3, sobre todo cuando estábamos derivando, ¿no? Cuando necesitamos matriz hessiana. Pero veía que, la verdad me causó un poquito de problema la notación porque no estoy, decía que era matriz, utilizaba matriz transpuesta. Pero nada más me quedó esa duda, profe. ¿En dónde? Cuando comenzábamos a derivar. ¿Aquí? ¿O en los resultados? En los arribita. Por ahí, arribita. ¿Más? Cuando comencé a derivar. Cada bloque de piedra, cada tabla, Ahí. cada clavo. Aquí. Sí. Ajá. En este te da duda. Cuando comenzamos a derivar, derivamos ¿qué variable? La de errores, ¿no? Para minimizarlo. Ajá, la suma residual que viene siendo esta función, ¿no? Esa con respecto a qué? A los betas. Ajá, a las betas estas gorros, ¿no? Ah, ya, perfecto. Sí, acuérdate nada más que esto es un número real, ¿no? Entonces, es un número real que está dependiendo de todas las betas, ¿no? Entonces, al momento de derivarlo, estás derivando ese número real con respecto a beta 1, luego beta 2, beta 3, etcétera, hasta beta k, ¿no? Entonces, por eso esto es un gradiente, ¿no? Este que tenemos aquí. La derivada con respecto a cada uno de los distintos parámetros, ¿no? 1, 2, 3 hasta acá. Y por eso aquí lo igualamos a 0 como vector. Ok, ya, comprendo. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, esto de aquí, pues digamos, nos va a generar justo la posibilidad ya de estimar, ¿no? O sea, ¿cómo estimamos algo puntualmente? O sea, ¿cómo podemos dar cuál es el valor de la Y para un conjunto de individuos que tenemos sus valores de los inputs? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestro modelito el valor correspondiente a la beta gorro que ya estimamos, ¿no? En lugar de la beta, pues usamos la beta gorro. Ya no tenemos el error porque obviamente ahí
ya no es el modelo con el error, ya es digamos directamente, simplemente la evaluación. Y aquí, bueno, simplemente estoy reemplazando la beta gorro por su expresión, suponiendo que todo funcionó bien y que nosotros tenemos esto de que la matriz X transpuesta X es invertible. Esto de aquí que nosotros estamos obteniendo, que es X por beta gorro, nos genera una matriz que es la que estamos dando aquí, que multiplicada por Y te da justo el valor predicho. Por eso a esta que tenemos aquí se le conoce como la matriz sombrero. Va a ser una matriz bastante relevante porque va a ir surgiendo en muchas cosas de las que vamos a ver. Ahora aquí nada más como para tener un poquito más presente cuáles son las dimensiones. Esta cosa de aquí es de K por K. Ya lo hemos visto, ¿no? Este de K por T, este es de T por K. Esta pues es nuestra matriz de T por K. Entonces este de T por K, este de K por K y este de K por T, ¿no? Entonces, viendo eso, nosotros lo que tenemos es que nuestra matriz sombrero es una matriz que tiene las dimensiones T por T. Y justo ahí nosotros lo que estamos haciendo es multiplicarla por nuestro vector de los Y's para obtener las Y gorros, ¿no? Entonces, una vez que ustedes estiman, el siguiente paso es ya obtener el valor predicho puntual para que ustedes puedan hacer predicciones, ¿no? Desde un punto de vista predictivo, que les digo que en eso vamos a entrar más. O sea, nosotros basta con tener estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios para que podamos obtener predicciones, por ejemplo, de, no sé, si estamos hablando de ingreso, ¿no? Y que entonces nosotros tenemos un conjunto de variables explicativas que se relacionan con características de individuos y que con esas queremos saber cuál es el ingreso que se estaría obteniendo. Si nosotros ya tenemos beta gorro, ya podemos entonces calcular el ingreso para los individuos que, digamos, tenemos dentro de los datos con los cuales ajustamos el modelito o incluso con datos nuevos. Y entonces, bueno, todo esto pues, se basa simplemente en la evaluación de estas expresiones que dependen de nuestra matriz sombrero, ¿no? Entonces, esta matriz se utiliza para muchos de los resultados en términos pues de varianzas y de otras cosas que vamos a estar viendo. Y bueno, lo que vamos a hacer la siguiente clase pues es un ejemplito de esto, cómo lo podemos aplicar, digamos en términos de cómo definimos la matriz, los vectores y todo eso. Y me voy a pasar un poquito a R también como para que veamos, digo, aunque no interprete todo lo que viene en la salida porque todo no lo hemos visto, pero un poquito como para empezar a ver cuáles son los parámetros que se estiman y también un poco hablar de las interpretaciones, ¿no? De esos parámetros, ya en términos como un poco más prácticos, ¿no? Entonces voy a tratar de estar yendo como que entre la parte práctica de software y regresarme a la parte teórica para tratar de ligar ambas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver mañana y bueno, vamos a continuar con algunas otras propiedades de estos estimadores. Entonces, bueno, pues mañana le seguimos. Digo, igual, si tienen cualquier duda o algo, pues ya también me van diciendo. Y pues nos veníamos mañana. Ya sería todo. Estaba pensando si había algo pendiente, pero no. Entonces, nos vemos mañana. Gracias y pues cuídense. Gracias, profesor. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye.